Bueno, Eddie, y tenemos un tema que está en la palestra muy candente, un tema que ha acaparado toda la atención mundial, y es que en el día de hoy se celebra de manera oficial ya las elecciones de los Estados Unidos de América. Si bien es cierto que ya desde días anteriores ya las personas han comenzado, han iniciado la votación por diversas vías, diversos vías como el correo electrónico. Nos gustaría a nosotros tomar un espacio para explicar cómo funciona la selección de los Estados Unidos, qué está pasando en estos momentos en los Estados Unidos, qué nos dicen las encuestas, cuáles son los candidatos que están chocando, que están punteros en las encuestas, y recordar que a ese público televidente que Estados Unidos está compuesto por 50 estados. Cada estado de eso tiene una cantidad de votos, o podemos decir una cantidad de electores. Dependiendo del tamaño del territorio de ese estado, entonces se le asigna una cantidad de electores o de representantes, podemos decir. Entonces, lo que está pasando hoy es que se están enfrentando dos partidos punteros, el Partido Republicano, encabezado por el expresidente Donald Trump, y el Partido Demócrata, quien está encabezado por la actual vicepresidenta de la República, Kamala Harris. El Partido Demócrata, que lleva el color azul, y el Partido Republicano es rojo. Por si lo ven en el mapa, sepan identificar. Si ven el color rojo y no dice el nombre, saben que se refiere a los republicanos, y el color azul se refiere a los demócratas. Entonces, Estados Unidos tiene una forma de votación un poquito diferente a la de República Dominicana y a la de otros países de la región. Y se refiere a la cantidad de estados, pero tiene un total de 538 votos. Esos 538 votos es lo que define a cada estado. Por ejemplo, el estado de Texas tiene una cantidad de electores de 40 electores. Si nos vamos a otros estados, algunos tienen 44, 17, 19, va a depender el estado. Pero el número mágico en el cual deben llegar para ser presidente o presidenta, en este caso, de los Estados Unidos, son 270 votos. El que pueda acumular 270 votos sumando los diferentes estados va a ser el presidente o presidenta de los Estados Unidos, tomando en cuenta en el caso de Kamala Harris, que podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos en caso de que se alce con la victoria. Ya en el caso de Donald Trump sabemos que ya duró un periodo presidencial y está tratando de volver nuevamente a alzarse con la victoria en esta contienda. Entonces, de esos 538, tenemos 270 votos electores que deben de acumular los votantes o los presidentes para llegar a alzarse con la victoria. Pero ¿qué pasa? Hay unos estados que de manera natural o históricamente han dependido mucho o son parte de los demócratas, y otros estados que son republicanos. En esta ocasión tenemos una situación, y es que hay 7 estados claves que van a definir las elecciones de los Estados Unidos. Dentro de esos estados clave tenemos a Nevada, tenemos a Pensilvania, tenemos a Michigan, tenemos otros estados como eh, Georgia, Wisconsin. Son 7 estados que van a definir las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, según las encuestas que se han presentado, tanto el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris tienen una cercanía en la votación. Hay un empate técnico en las votaciones, pero estos 7 estados podrían definir. El que gane 3 de esos 7 estados podría convertirse en el día de hoy como presidente o presidenta de la República, de los Estados Unidos. Comandante de Jones. Interesante la reflexión, Jorge, que has hecho sobre lo que el sistema electoral de los Estados Unidos, que para muchos resulta un tanto complejo, pero es el procedimiento, por cierto, único en el mundo, que concentra la forma electiva de presidente de los Estados Unidos, pero que ha consolidado esa democracia, toda vez que los padres fundadores
de esa gran nación definieron en su propósito que el voto no sea expresado de forma directa por el elector, sino que hay un procedimiento de forma indirecta donde se escogen compromisarios, como ellos le llaman. En este caso ya van por 538. Esto obedecen específicamente al número de legisladores que tienen, 2 senadores por estado, hay uno que es federal y otro que es por el estado, y los representantes que serían como los diputados. Esto le generan el número de la cantidad de compromisarios, pero nunca pueden ser los mismos legisladores. Son personas de confianza y en los estados que un partido gana, pues se lleva la cantidad completa de compromisarios. Y esto realmente sí, pues ha definido un modelo prácticamente único. Las elecciones en los Estados Unidos históricamente se han celebrado bajo un patrón de con cierto nivel de respeto. Los candidatos presidenciales siempre suelen ser personas que parecen más pastores por su porte, la ecuanimidad y pues se parecen mucho los programas de gobierno que expresan entre candidatos, siempre muy dirigido al contexto institucional. Y le digo esto porque precisamente estas elecciones, las que hoy se están celebrando, pero ya comenzaron a votar por el sistema electoral que tienen hace semanas. Ya habían votado al día de ayer casi 60 millones de estadounidenses de una matrícula de votantes de 260 millones aproximadamente. De manera que sí, estas elecciones podríamos decir que son un tanto atípicas, toda vez que el discurso se ha centralizado mucho en la lucha y en la descalificación entre candidatos. Una candidata del Partido Demócrata, Kamala, potencializó mucho la campaña en contra de Donald Trump sobre la base de la descalificación moral por los casos pendientes que tiene en los tribunales, la situación que ocurrió en el Capitolio pocos días antes de salir del poder, de la Casa Blanca, y eso pues le generó niveles de crítica, pero al mismo tiempo que ella focalizó esa campaña tan directa en esa descalificación moral, es posible que haya olvidado en los últimos días pues proyectar una candidatura sobre la base de las propuestas que sí también los norteamericanos, los votantes, requieren escuchar, o esta no llegó con los niveles de eficiencia que se habían trazado, toda vez que incluso es ella la vicepresidenta de la República, comparte el gobierno con Biden, que es el actual presidente de la República. Sin embargo, Donald Trump sí potencializó una campaña también de descalificación, pero se centró en temas básicos, la inflación, el nivel de pérdida del nivel adquisitivo que tienen los norteamericanos, los altos impuestos, el tema de la migración, el tema de una política exterior que no iba de conformidad según lo que él establece con el propósito de los Estados Unidos, sobre todo también la entrada de migrantes, la manera de cómo el gobierno pudo manejar los temas de migración y paradójicamente Donald Trump se ha constituido en un defensor del cristianismo, de Dios y de una postura muy conservadora en la sociedad norteamericana que a diferencia del gobierno de los demócratas. En este proceso de conformidad con las encuestas, lo que han proyectado es que prácticamente están empatados. La diferencia podría ser de un punto y quizás hasta de menos, pero de conformidad con cómo se expresan las elecciones en los Estados Unidos, hay 43 estados que ya están subdivididos, que son prácticamente seguros por cada uno de los estados y se tienen situados. Entonces esto se ha remitido a 7 estados claves que el que gane la presidencia de los Estados Unidos tiene que contar con tener una presencia básica en uno de esos estados. Por ejemplo, principalmente Pensilvania. Pensilvania, que es un estado muy importante para Donald Trump, porque la historia ha identificado que no ha ganado un presidente que haya perdido ese estado, incluso de republicano, y es un estado que tiene 2 ciudades muy importantes, muy grandes, que es Pittsburgh y Filadelfia. Sin embargo, en estas 2 ciudades, Kamala tiene una ligera ventaja que le podría dar una proyección importante, pero
a nivel del voto rural tiene la ventaja Donald Trump y parecería que él podría tener el voto de este estado que tiene 19, lo que sería prácticamente clave para él lograr el número mágico que son los 270 votos de delegados de compromisarios que tienen para ganar la presidencia de la República. Se habla también de la posibilidad de un empate, ya eso se ha dado 2 veces en la historia electoral de los Estados Unidos y creo que no se podría presentar porque pese a que hay 7 estados que definen el número mágico de alguna forma y tomando en cuenta que ya Donald Trump tiene 5 de esos estados prácticamente ganados de conformidad con las encuestas, obviamente en un momento se vio incluso con 6. Tomando en cuenta, y disculpa que interrumpa, Eddie, que las encuestas de los Estados Unidos, las últimas contiendas no han sido tan certeras. Porque Sí, lo mismo pasó en el caso, por ejemplo, de Donald Trump y Hillary Clinton, donde Hillary supuestamente tenía las elecciones ganadas, tenía alrededor de 5 a 7 puntos por encima de Donald Trump, y vimos cómo Donald Trump se alzó con la victoria, aunque ella sacó, en el caso de Hillary, sacó más votos populares sí. que Donald Trump, pero Donald Trump ganó los estados claves Lo para que, lo que convertirse en el ocurre presidente con de los las Estados Unidos. encuestas en los últimos años también es que hay una votación que no se expresa en las encuestas por alguna razón. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, los hispanos no dicen públicamente que votarían por Donald Trump. Sin embargo, Tienen la intención. el día de las elecciones podrían votar por Donald Trump. Y muchos norteamericanos, por múltiples razones, no lo dicen y se tiende a tener un comportamiento durante los procesos que ha participado Donald Trump que las personas no se identifican, pero ese voto se expresa. Y eso se explica, por ejemplo, que muchos hispanos no tienen la preferencia por los demócratas, pese a que han llegado muchos hispanos indocumentados, pero ellos que le han tocado Y 10, 15 y 20 años tomando en cuenta legalizarse. que la política exterior de los demócratas es totalmente la republicana. En el caso de la política exterior de los demócratas, un poquito más abierta, un poquito, bueno, vamos viendo cómo se están permitiendo entrar por diferentes vías a las personas de otros países. Sin embargo, en el caso de los republicanos, en el caso de Donald Trump, ha sido un poquito más cerrado porque lo de él es Estados Unidos y después los demás. Es el Sí, pensamiento de Donald Trump y de los republicanos. Pese a eso, a esa situación, Donald Trump tiene una gran acogida por parte del público hispano, también de América Latina. Tiene sí, tiene porque preferencia, podemos te decir. decía, Una los preferencia hispanos que significativa. aunque han llegado muchos indocumentados, ese latino que tuvo 20 años, 25, 30 años para documentarse, que es un sistema muy difícil en los Estados Unidos, entrando ilegal, entonces ahora ve la cantidad de hispanos que entran y le generan alguna situación, no lo dicen, pero tiende también a expresarse de alguna forma en la votación electoral. Obviamente sí tiene un comportamiento el partido el demócrata, al ser con una campaña dirigida a promover la documentación de indocumentados y eso precisamente también le abre un nicho de votantes a Donald Trump porque el típico norteamericano también que ve como invasor al extranjero Sí, tiende a tener una se preferencia por desborda a Donald votar Trump. por Donald Trump. Claro. De manera que es una campaña que no se caracteriza actualmente por tener un gran contenido programático sobre la base de propuestas. Eso lo que ha hecho también prácticamente un tanto desconcertado el votante, porque solamente lo que se ha dado es mucha descalificación y ha sido algo tan atípico sobre la base de lo tradicional que existía y podría incluso generarse cualquier situación pero sobre la base, y esto tenemos que verlo para entender el proceso estadounidense en estos 7 estados que incluso vimos en los últimos días de campaña que ambos candidatos se concentraron prácticamente en su totalidad en estos 7 estados, a En los el fines de lunes, ellos en el conquistarlo. día de ayer, Kamala Harris se concentró en 100% de su campaña en Filadelfia. O sea, ella quiere a toda costa ganar este estado porque representa una gran ventaja para cualquiera que gane. Y vemos que dentro de la política exterior de ambos países, cuando vemos el tema de la guerra, por ejemplo, de Ucrania y Rusia,
tienen posiciones totalmente diferentes, mientras Kamala Harris, y en el caso de Joe Biden, porque son del mismo partido, y presidente y vicepresidenta, vemos que ellos tienen una política para apoyar y seguir para que la guerra, para poder apoyar la guerra con armas y con cualquier aporte económico que puedan ellos emanar. Sin embargo, en el caso de Donald Trump, él dice, o ha dicho en sus alocuciones, que él terminaría la guerra en un día, que Con él una llamada. con una llamada él terminaría la guerra, porque él dice que Estados Unidos no se está beneficiando de esa guerra, lo que está es perdiendo. Quizás la logística para mantener esa guerra es una logística alta, Donald mientras Trump, que hay otras situaciones en Medio sí. Oriente también, que Estados Unidos tiene presencia, y también sabemos del acercamiento de Donald Trump al presidente Putin, que se ha visto como que tienen una estrecha relación, según lo que se ha podido notar, y también va a depender, por eso decimos que lo que pase en estas elecciones de los Estados Unidos no es una cosa solamente de los norteamericanos, sino que todo eso puede influenciar en cualquier parte del mundo, tanto en la República Dominicana, tanto en Medio Oriente. Por ejemplo, en la República Dominicana no tenemos un embajador todavía. Si te Sí. fijas, aunque las relaciones diplomáticas y bilaterales entre la República Dominicana y Estados Unidos se han mantenido y no ha habido ninguna situación, pero nosotros no tenemos embajador, porque los demócratas no han enviado a forma de castigo, podemos decir, un embajador a la República Dominicana. Quizás con Donald Trump esto pueda cambiar. O sea que de una manera u otra, cualquier cosa que pase en esas elecciones puede afectar o puede beneficiar a la política internacional de los diferentes países. Mire, el tema de la política exterior en los Estados Unidos, en los candidatos, es muy importante porque, como conversábamos anteriormente, la propia constitución del país no le define unas funciones tan específicas al presidente, sino que éstas se han ido construyendo en el tiempo. Los creadores de esa gran nación de alguna forma le dejaron esa función o la creación a su primer presidente, que fue Washington. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos tiene una amplia tradición de participación en los temas que tienen que ver con su política exterior. Los temas internos del gobierno son dados muy a la administración institucional que tiene ese gran país y una fiscalización que se produce desde el Congreso, quien sí tiene muchas funciones. Y en el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo actualmente con su política exterior, la guerra que se está dando, paradójicamente también tendríamos que señalar que durante el gobierno de Donald Trump fue precisamente cuando Estados Unidos no estuvo en guerra y que Donald Trump sí realizó una campaña de acercamiento con países un tanto hostil históricamente a los Estados Unidos. Lo vimos con Corea del Norte, lo vimos con China, se vio con Rusia, pese a que Putin ha tomado partida de otra vía, ha llamado a votar por Kamala. Eh, lo que se identificó siempre como que tenía una relación con, con Trump. Trump obviamente que tiene un peso a nivel internacional, entiende cómo manejar estos temas y ha descalificado un tanto la posición del Partido Demócrata, de su candidata y vicepresidenta. También hemos visto la posición que ella ha asumido en los últimos días, hablando de un nivel de legitimidad que ella estaría dispuesta a generarle a Palestina, lo que eso también ha generado un nivel de mucha contradicción. Siempre Estados Unidos ha mantenido un acercamiento con Israel. Eso obviamente se entiende que es una posición de la campaña para ella acercarse más al voto juvenil y a sectores específicos que se están dando. Y la forma tan desproporcionada como Donald Trump ha señalado que los demócratas han manejado la situación con la guerra de Rusia. Él lo sitúa que ha sido un nivel incluso hasta de debilidad del Sí, sí. propio Estados Unidos, porque cuando él fue gobierno, según Donald Trump, los No países había guerra. respetaban a los Estados Sí, Unidos, claro. tenían el temor de iniciar una guerra porque Estados Unidos tenía ese nivel de respeto. Obviamente esa es la posición del candidato. Tomando en cuenta también que aparte de en estas elecciones, no solamente se están eligiendo los presidentes, sino que también se están eligiendo 435 legisladores por 2 años, un total de 34 senadores, un tercio de los de 100 por 6 años. También se están eligiendo 11 gobernadores
y también se están votando sobre algunos temas centrales en los Estados Unidos, como es el tema del aborto y también la inmigración. Eso se le da parte al pueblo para que voten si están de acuerdo en diferentes estados con el aborto, si están de acuerdo con la inmigración y un sinnúmero de temas. O sea que las elecciones en estos momentos no solamente se limitan a lo que es la parte presidencial, sino que hay otros temas que se están tocando, aunque si bien es cierto, la parte neurálgica de todo y lo que puede redirigir lo que es el camino de los Estados Unidos, que necesita una nueva esperanza, necesita un resurgir, se puede en el día de hoy, 5 de noviembre, cambiar el curso. Por lo que hemos dicho, cada candidato tiene propuestas diferentes, tanto económicas. Estados Unidos, perdón, el caso de Donald Trump tiene una propuesta económica diferente a la de Kamala Harris. También la situación de China, cuál es la visión que tiene Donald Trump con China y cuál es la visión que tiene Kamala Harris con China. O sea, son muchos temas que no solamente atañen a los Estados Unidos, por eso decíamos en el principio de nuestra locución que las elecciones de los Estados Unidos no solamente definen el futuro de los Estados Unidos, sino que también pueden definir muchas cosas en diferentes países. También lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente, también es una situación que se puede definir en estas elecciones. Sí, y indudablemente que la atención que ha acaparado el proceso electoral de los Estados Unidos hoy es sin precedente. Claro, también en esto lo determina mucho el nivel de cobertura que se le está dando. Jorge, porque incluso me parece muy interesante que comentemos desde el inicio de la campaña, el hecho de que Kamala no fue la candidata escogida originalmente, sino que el presidente Biden optó por la oportunidad que le da la costumbre en los Estados Unidos de que el actual presidente podría ir a una repostulación. Sin embargo, en el tiempo se determinó que el presidente no estaba En habilitado en condiciones. condiciones por su estado de salud y su avanzada edad, lo que no se constituye necesariamente una descalificación, sino porque por razones propias de su condición de salud no le permitían seguir como candidato. Vimos que Kamala entonces lo sustituye. Sin embargo, hacíamos una reflexión en el sentido de que cuando ella es escogida, eso le da también una participación gravita en el escenario político de importancia por su condición de mujer, de vicepresidenta, luego al mes siguiente proyectada como candidata en la asamblea que se realiza y posteriormente en el debate que ella tuvo una participación tan importante donde demostró muchas condiciones al debatir con Donald Trump que incluso se visualizó, se indica que ella ganó ese debate. Sin embargo, días después, la campaña de Kamala comienza a experimentar un retroceso, a bajar en las encuestas, porque parece que ese tope llegó en función de la campaña que venía realizando, de, del hecho de presentarla en el momento, pero no había un contenido real y un espacio de trabajo como candidata escogida, como si son los demás candidatos que vienen de una lucha prácticamente de 2 o 3 años entre todos. Obviamente, como indicábamos anteriormente, ella focalizó la campaña en la calificación moral de Donald Trump y parecería que se quedó un tanto corta y las encuestas comenzaron a proyectarlo prácticamente empate y lo que dice la opinión pública a nivel internacional que aún en esa situación que ellos se encuentran prácticamente empate parecería que Donald Trump tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Cuando hablamos de muchas posibilidades, un porcentaje muy, pero muy alto de convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Y para esto vendrán momentos de mucho análisis, sobre todo de los técnicos, analistas políticos, de qué pudo pasar en la campaña y personas que tienen grande experiencia en manejo publicitario, en el discurso, de qué pudo haber pasado, pero lo cierto es que se nota que hay una campaña de Kamala que al final no pudo retener esa simpatía que proyectaba desde el principio. No, así es. En el caso de Joe Biden, quien era el candidato
oficial al principio, vemos como él comenzó desde el principio a deteriorarse como candidato. Donald Trump le llevaba una gran diferencia en las encuestas. Los demócratas vieron que él no tenía las condiciones para seguir ejerciendo la función de presidente de la República ni de candidato, por lo menos de candidato a presidente de la República. Entonces colocan a Kamala, pero siguen con la misma campaña. ¿Cuál es la misma campaña? Bueno, la campaña de descrédito hacia Donald Trump. Sabemos lo que pasó con el hijo de Donald Trump, también con el mismo Donald Trump, buscando sentencia en los tribunales, tratando de bajar la popularidad de Donald Trump. En el caso también, uno de los puntos que dicen que le sumó mucho a la campaña, aunque lamentable, fue el intento del atentado en la campaña contra Donald Trump, que el disparo que se lo vitimiza, ¿sí? Sí. Eso lo coloca a él también es raro, claro, pero sí lo colocó en la palestra pública y se hablaba solamente de Donald Trump. Y aunque yo no he leído, Jorge, no tengo ninguna fuente que he visto que identifica ese punto en la campaña. ¿Cómo subió? Sin embargo, como uno ha venido estudiando el comportamiento electoral, yo pienso que de alguna forma ese elemento convirtió a Donald Trump en una víctima, y en política la condición de víctima suma mucho. El electorado comenzó a ver, bueno, con más detenimiento la condición de Donald Trump. Bueno, lo tienen en los tribunales, lo procesan, ahora lo quieren matar, y fijaron una atención, y a partir de ahí es que Donald Trump comienza a experimentar un nivel de crecimiento en las encuestas y comienza a desplomarse la candidatura de Kamala. No a desplomarse a un nivel donde ella quedó por debajo, pero la situación donde ella se encontró en un punto, en algún momento, que estaba muy por encima y que se veía a un Donald Trump prácticamente con las elecciones perdidas, librando una batalla judicial y librando una campaña electoral con una Kamala que se sentía en sus mejores momentos, con esa fluidez y con la fortaleza que se podía ver incluso en ese debate, de la forma en que lució, que puso un Donald Trump prácticamente chiquito al lado de ella, y es donde ella sonreía y le hacía las acusaciones que él no pudo incluso en ningún momento defender. Sin embargo, con el tiempo, cuando entraron a los temas neurálgicos, vi también en un momento que eso afectó mucho, donde unos cristianos estaban en un meeting de ella y señalaron de que algo sobre Jesús, y ella le dijo, este no es su lugar, busquen otro lugar, no es su meeting. Sin embargo, Donald Trump se constituyó en el defensor de la iglesia, en pro cristiano, en condenando el aborto, o sea, una serie de temas que son propios en los Estados Unidos, muy conservadores, y del que él pudo de alguna forma fijar posiciones. Hay un tema también para conocer el proceso de los Estados Unidos, porque no es la típica campaña que nosotros vemos en nuestros países. Esa forma, como hablábamos al principio del programa, de que no es una votación directa, de alguna forma también es muy criticado hacia afuera de los Estados Unidos, porque no le permiten votar al ciudadano, aunque pese a que vota donde dice Donald Trump o Kamala, al final es otra persona que va a ir a plasmar su voto en el día que está pautado en la Constitución para hacerlo, y tienden a no comprender por qué el país tiene ese modelo. Sin embargo, es lo que ha garantizado de alguna forma también la participación equitativa de algunos estados pequeños, que podrían ser grandes en territorio, pero pequeños en delegado, porque estos se suman en función de la población. La población define los legisladores, y la cantidad de legisladores define la cantidad de compromisarios, pero le permite que un estado pequeño, que podría incluso tener 3 compromisarios, ser tan importante como uno que tiene 40, porque esos 3 compromisarios le podrían ser lo que significa perder las elecciones. No es como los países nuestros, donde se vota directo y los candidatos se concentran en las provincias grandes, porque son las que más votos tienen. Sí. En los Estados Unidos sucede lo contrario. Estos estados que tienen un comportamiento de convertirse en lo que le llaman estados bisagra, no son estáticos. Pueden variar de elecciones tras elecciones. En las elecciones pasadas fue Miami. Ahora lo encontramos en estos 7 que están fijados y podrían cambiar en el futuro, pero son
grupos políticos que se han definido, donde ellos tienen un control muy estricto, incluso donde viven, la cuadra, porque son personas que son proclives a no tener un voto tan seguro por un partido, sino que tienden a cambiar. Al candidato. Sí, Y es lo que pasa. Hay, por ejemplo, estados que son de manera natural demócratas, otros estados que son republicanos, pero esos estados bisagra existen una gran cantidad de personas que están indecisos a la hora de votar. Entonces, esos candidatos presidenciales deben de motivar y buscar con sus propuestas, y ahí se puede ver la importancia de las propuestas y de la misma ideología que presente cada uno de los candidatos, porque, por ejemplo, mientras que en el caso de Kamala es un poquito más abierta a diversos temas como el aborto y otros temas que están en discusión en los Estados Unidos, en el caso de Donald Trump es totalmente cerrado ese tipo de temas. Entonces, esos estados bisagra que tienen esas personas indecisas toman en cuenta mucho eso. Bueno, vamos a ver cuál es la propuesta que tiene cada uno de los candidatos, cuál es la inclinación ideológica. Entonces, ahí ejercen el voto, porque no pertenecen ni a los republicanos ni a los demócratas, porque hay estados grandes que pertenecen a los demócratas y hay otros estados grandes que pertenecen a los republicanos. Pero en este caso, esos 7 estados bisagra son los que van a definir las elecciones de los Estados Unidos. Y ya, Eddie, para ir concluyendo con relación al tema, juégatela. Vamos a juégatela, Eddie. ¿Quién cree usted que se va a alzar con la victoria este 5 de noviembre bueno, mira, en las elecciones de los Estados Unidos? Jorge, yo siempre tengo un pensamiento analítico frente a los procesos en el exterior, pese a que también sí, a nivel interno me la juego y lo hago. Lo voy a hacer por usted, por la alta distinción que nos da. Yo creo, de conformidad con lo que uno está observando, que Donald Trump podría ganar las elecciones por la cantidad de votos compromisarios y podría incluso perder la elección popular. O sea, es el escenario que yo veo hasta el momento. Lo posible es que gane el voto popular y el voto de los electores. Pero en el caso más grave que le podría pasar es que pierde el voto popular, pero sí siempre mantiene el voto de delegado, porque en los estados que son clave hoy, en las encuestas que se presentaron, él tenía una preferencia de por encima en 5 estados, y él tenía la preferencia. Y siento que la encuesta siempre va a favorecer a Donald Trump, porque hay grupos que no se identifican en las encuestas, pero tienden a votar al final por él. Bueno, ahí está el análisis de Gracia con relación a las elecciones, tomando en cuenta también un pequeñito detalle, y es que la diferencia es mínima. En esos estados bisagra también las diferencias son mínimas, es muy cerrada, hay un margen de error muy cerrado, por lo que van a ser unas elecciones un poquito interesantes. Hemos tenido elecciones cerradas también, como esta, como por ejemplo usted, la de Biden y la de Donald Trump. Fueron ahora elecciones. Usted. ¿Quién usted cree que ganaría las elecciones? No, yo verifico según el panorama y según las encuestas que hemos estado viendo, que son un método alternativo para nosotros poder analizar. Es una forma de nosotros realizar los análisis, y yo considero que puede pasar lo mismo que pasó con Hillary y Donald Trump en el caso de que Kamala puede ganar el voto popular. Yo estoy conteste con esa parte de que en el voto popular puede ser que ella tenga ventaja, pero con relación a los votos de electores por estado, pienso que Donald Trump tiene una ventaja en esos 7 estados que van a definir las elecciones de los Estados Unidos, que lo mencionamos anteriormente, y pienso que Donald Trump sí se va a alzar con la victoria en esta ocasión. Claro, y estas son posiciones producto de un análisis personal en el sentido prácticamente académico y analítico de quién podría ganar las elecciones. Fíjate que hoy yo vine con una corbata negra, pero no puede ser ni azul ni roja para no tomar partida, y usted se quitó la corbata. Así es, Es una forma de ser neutral frente al proceso, porque son las elecciones de los Estados Unidos, nosotros no votamos, pero sí desde lejos como analistas de los procesos electorales, pues fijamos alguna posición al no, respecto. y viendo que, como dije al principio también, esas elecciones de los Estados Unidos afectan no solamente a los Estados Unidos, sino que República Dominicana
porque es que no vivimos ¿cómo se dice? Ustedes los internacionalistas. Gravita, pues nosotros tenemos una cantidad de No, o dominicanos sea, en Estados vivimos Unidos. En un mundo globalizado, Globalizado, claro, donde cada uno depende de otro. claro. Y esas elecciones, de una forma u otra, puede ser que a nosotros Lo que ocurre en nos Estados Unidos, beneficie sí, o nos afecte. impacta Impacta sobremanera en la República Dominicana, en todo el económicamente, la territorio, parte de la inmigración, la parte de la educación, las en toda la relaciones región. bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos, la política Nuestro exterior, principal socio comercial es nuestro los Estados principal socio Unidos con, y lo sigue exacto. siendo, además que nosotros tenemos unas relaciones muy sólidas históricamente con los Estados Unidos, un país que nosotros respetamos mucho y cuando analizamos el proceso lo hacemos desde el punto de vista de lo interesante que es la forma y el modelo que ellos aplican electoralmente y democráticamente también se constituye en un paradigma de alguna forma, aun con su cuestionamiento, sobre todo en este proceso he visto también por los estudiosos para aplicar modelos democráticos y Estados Unidos siempre ha presentado unas elecciones que tienden a llamarnos mucho la atención. Bueno, Eddie, hemos llegado, pienso, a nuestra parte final. Es lamentable, pero nosotros veremos la grabación ya en esta semana, ya cuando se defina el ganador o quién se va a alzar con la victoria de los Estados Unidos en estas elecciones, en esta carrera presidencial. De nuestra parte ha sido un honor, un placer estar con cada uno de ustedes hoy por esta plataforma de Radio Funglode en su programa Seguridad y Defensa. Recordarles que este programa queda grabado en lo que es YouTube. Si usted entró tarde y sintonizó tarde, puede entrar desde el principio a YouTube y ver el programa. Ahí van a ver los análisis de Eddie de Gracia y Jorge Corporán. Recuerden también seguirnos en nuestras redes personales de Instagram, @Jorge Corporán. ¿Y el suyo? Eddie de Gracia. Bueno, sigan también a Eddie de Gracia por allá en todas las redes sociales, Facebook, X y también en Instagram. Para nosotros ha sido un placer. Nos vemos en otro episodio más de Seguridad y Defensa hoy. Feliz tarde.